Busquen en su Biblia, por favor, Marcos capítulo 2, versículo 1. Vamos a empezar a partir de este domingo y los dos domingos restantes, este domingo y los dos domingos restantes, a hablar de cómo vivir una vida de milagros. Amén. Quiero que juntos aprendamos lo que la palabra de Dios nos muestra para que usted y yo podamos vivir una vida de milagros. ¿Cuántos quieren vivir una vida que sea de milagros? ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que pasen cosas asombrosas, que pasen cosas tremendas. Eso es una vida de milagros. Si usted busca milagro o milagroso en el diccionario Larousse, va a encontrar esta definición. Dice algo asombroso, algo que sucede de forma asombrosa, de forma grande. Yo quiero vivir esa vida en el Señor. Amén. Marcos capítulo 2, versículo 1. Si usted lo tiene ahí, me dice amén. Golpea al de al lado para que diga amén si no se anima. Amén. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y estando una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Repita conmigo esto. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. A ver, dígalo en la versión que yo lo estoy leyendo acá. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Vamos a orar. Señor, quiero que en esta noche tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón, Señor, y que podamos en este tiempo de conferencias ver cómo vivir una vida de milagros de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Señor, como iglesia queremos vivir cosas asombrosas, queremos ver cosas maravillosas pasar. Queremos, Señor, hacer que tu Espíritu Santo se mueva en libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Diga otra vez, por favor, conmigo. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Estos 3 domingos que vienen, este y los otros 2 domingos que vienen, vamos a estar hablando justamente sobre este pasaje y vamos a estar descubriendo algunas cosas. En este pasaje nos encontramos con Jesús, que acaba de regresar del primer viaje misionero que hace el Señor Jesús por Galilea, y ya anduvo haciendo algunas cosas por ahí el Señor Jesús. El Señor Jesús está en Capernaum, en la casa, en lo que se cree que está es en la casa de Simón Pedro, porque si usted lee el capítulo 1, el versículo 29, el Señor sana a la suegra de Pedro, pobre Pedro. Amén, dijeron los hombres, amén. No, pero el Señor sana a la suegra de Pedro y se ve que ahí es donde el Señor estaba. Después de unos días, todos los que estaban alrededor y se enteraron que Jesús estaba, vinieron y se pararon a la puerta, versículo 2, capítulo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y el Señor Jesús le predicaba la palabra. Seguramente se juntaron muchos que habían escuchado que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, entonces venían buscando un milagro. Jesús había ya recorrido Galilea predicando. Jesús ya había llamado a algunos a que le siguieran porque había un plan especial para él. El Señor Jesús ya anduvo haciendo algunas cosas y seguramente se corrió la bolilla y se empezó a adherir gente. Seguramente muchos de ellos no venían por un milagro, sino que simplemente venían a curiosear. ¿Quién será no? De que se está hablando ya tanto, las cosas que hace. Seguramente muchos se juntaron a criticarlo. Cuando usted siga leyendo este pasaje, que se lo va a llevar como tarea para la casa, ¿sí? Y la iglesia dijo,
Amén. Muy bien, se lo va a llevar para tarea para la casa. Se va a dar cuenta que muchos criticaron lo que Jesús hizo esa noche ahí, ¿no? Seguramente muchos se juntaron para esos, pero lo que yo creo que muy pocos venían con la actitud de estos 4 hombres. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Estos 4 hombres que venían con una actitud de querer que el Señor haga un milagro. Definitivamente venían a buscar un milagro y nada de lo que tenían por delante podía impedirlo. Todas las casas en esa época, todas las casas de techo plano, estuve leyendo algunas cosas y dice que tenían escaleras por el lado de afuera que subía a la terraza. Entonces se ve que la casa de Simón era esta, ¿no? Una que tenía ahí al costadito cómo subir, y seguramente estos muchachos venían con el paralítico ahí. Entonces dijeron, ¿y por dónde entramos? Y vamos para arriba. Y se fueron para arriba, y cuando llegaron, según la traducción literal de la Biblia, se cree por la palabra que usa para decir techo, era un techo de paja que tenía algo de cemento y algunas otras cosas mezcladas, pero no era muy difícil romperla. Entonces, como vinieron con la actitud de que sí o sí el Señor hiciera un milagro, no le importó si Pedro era idiota o no, si Pedro era jetón o no, le rompieron el techo y ahí hicieron lo que ellos venían a hacer. Para mí esto es una tarea titánica, ¿no? Es algo asombroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera venían a pedir algo para ellos. ¿Está conmigo en el contexto de este pasaje que estamos leyendo? Ni siquiera venían buscando un milagro para ellos, sino que venían a que Jesús sanara al que traían seguramente su amigo, a quien querían mucho, algún pariente, algo cercano. Venían con la actitud de que sí o sí el Señor sanara a este que estaba en cama, que estaba postrado. Y para mí lo que moviliza a estos jóvenes a hacer esto, a estos hombres a hacer esto, es una sola cosa, es creer en Jesús. Y creo que es el primer punto para que usted y yo podamos vivir una vida de milagros, es creer en el Señor Jesús. Pero no es creer como el salmo que leímos al principio, ¿se acuerdan? Oh Señor, yo sé que tú eres bueno, pero mis pies casi se resbalan porque me da bronca lo que tiene el otro y lo que tiene aquel de allá y lo demás allá. Es creer de verdad en que Cristo Jesús puede hacer un milagro. No hay forma, mi hermano, de llegar a obtener un milagro si no crees definitivamente en que Jesús puede hacerlo. Porque ellos podrían haber llegado a la puerta y haber dicho, uy, mira todos los que son. Mira todos los que hay adelante. Y ahora que hace, uy, encima pesa porque a lo que está postrado come y ha engordado. No, y seguramente haber dicho, no, ni loco, lo vamos a subir al techo. ¿Qué hacemos arriba del techo? Pero ellos creían definitivamente de que el Señor Jesús podía hacer un milagro. ¿Cuántos quieren vivir una vida de milagros? Levanten la mano. Yo le pregunto, y ahora usted no va a levantar la mano, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? No me diga amén, no me diga yo. Yo quiero que usted se mida en los tiempos de problemas y en los tiempos de crisis y en los tiempos en que tiene que enfrentarse a algo que no planeó. Seguramente te dijeron, está Jesús allá, vamos, y se encontraron con toda la gente afuera que no podían pasar, que tenían que subir a un sitio superior, que tuvieron que romper un techo para llegar a donde estaba Jesús. Hubiera sido más fácil haber entrado por la puerta, ¿no? Y haberlo dejado a los pies de Jesús, pero se encontraron con un montón de cosas
Pero si ellos no hubieran creído en que Jesús podía sanarlo, ¿usted cree que hubieran hecho todo esto? Yo no creo que hubieran llegado a tanto. Ahora, la base, mi hermano, para poder vivir una vida de milagros es creer en todas circunstancias. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la adversidad, debemos creer en que Jesús puede obrar un milagro. ¿Y el pueblo dijo? Yo creo que el Señor está dispuesto a obrar milagros porque su palabra así lo demuestra, y lo vamos a ver en estos domingos. Pero si no creemos en que Jesús puede hacerlo, va a ser imposible que el Señor Jesús haga un milagro. Ahora, le estoy hablando de un milagro para usted. Ahora, estos venían por un milagro para otro. Fíjese lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Está conmigo? Al ver Jesús la fe de los jóvenes, le dijo al paralítico, todo lo que viene por tus pecados te son perdonados, levántate, andate, hacelo. Pero fíjese la frase fundamental que acarrea el versículo 5, que dice que Jesús vio la fe de los jóvenes que traían al enfermo. Pregunto otra vez, ¿cuántos quieren ver milagros obrar? Yo quiero ver milagros obrar. ¿Cuántos enfermos trajiste hoy? ¿Cuántos necesitados trajiste hoy, iglesia? ¿Cuánto en esta semana dijiste, vení, está Jesús en esta casa? Jesús está en ese lugar y está haciendo milagros. Al ver Jesús la fe de ellos, el Señor obraba milagros. Y yo creo que para vivir nosotros una vida de milagro, la iglesia es la primera que tiene que empezar a creer de que el Señor Jesús está en este lugar, en la casa donde Él se asienta cuando su pueblo empieza a alabar y adorar su nombre, y que Él puede hacer milagros, no solo para vos, sino para el que traigas. Ah, no, pero como no lo hace en mí, ya no creo de que pueda traer a alguien, porque... Hey, ¿crees que el Señor Jesús puede hacer milagros? ¿Crees que el Señor está trabajando en tu vida? ¿Crees que el Señor puede hacerlo? Empezá a hablar de la palabra de Dios y empezá a traer, cueste lo que cueste, a aquellos que necesitan un milagro. Porque el Señor obra al ver la fe que la iglesia tiene. Decirle que está al lado tuyo, el Señor está evaluando tu fe. Pastor, no entiendo por qué no me sano. Pastor, no entiendo por qué no pasa nada. Pastor, no entiendo por qué no llega gente. Pastor, no entiendo. Hey, ¿estás creyendo de que el Señor puede obrar milagros? ¿Estás viviendo lo que crees? Ese fue un mensaje que prediqué hace un tiempo atrás. Vivir lo que creemos. Y evaluarse constantemente en qué es en lo que estamos creyendo. Pastor, no entiendo por qué no me sana. ¿Cuánto tiempo pasaste con Jesús en esta semana diciéndole, Señor Jesús, no importa cómo me siento, no importa mi aflicción, no importa mi dolor, no importa mi enfermedad, vine a buscar un milagro y de acá no me muevo? Esto se lo pregunto a los que están enfermos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasaron esta semana? Mire, yo no miro. ¿Cuánto tiempo pasaron esta semana orando al Señor y diciendo, Señor, yo creo que podés obrar un milagro? Y al ver Jesús la fe de ellos, sanó al otro. ¿Cómo no te va a sanar a vos? ¿Cómo no puede obrar en vos si aún actúa en otros por la fe de la iglesia? ¿Por qué no trajiste a tu pariente enfermo? No, porque capaz que me dice que no, me da vergüenza. ¿Estás creyendo de que el Señor puede hacer un milagro? Decirle, vení porque te vas a sanar.
Está difícil, ¿no? Vení. Sí, sí. ¿Querés recibir un milagro? Vení. ¿Querés empezar a vivir una vida de milagros? Cree que el Señor Jesús puede hacerlo en vos, puede hacerlo en los demás. Vivir la vida en abundancia no es simplemente vivirla para mí. ¿Se acuerdan cuando ese mensaje que prediqué hace poco que decía recibimos la unción que no es para nosotros sino que es para dar a los demás? Porque cuando empiezo a moverme en estas circunstancias, todo lo demás viene añadido al Señor. Viene añadido a lo que yo necesito. Viene pegado al Señor Jesús. ¿Querés vivir una vida de milagros? Es tiempo de actuar. Vamos a Marcos capítulo 9. Vamos un poquito más adelante, al 11 primero. Marcos capítulo 11. Jesús dice estas palabras, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene ahí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, usted se lo sabe de memoria, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Escúchelo bien. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que, dígalo fuerte, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? Vamos al que sigue, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la base para recibir? Dígalo fuerte. No lo escucho. La base para recibir es creer. Y todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis porque lo vas a recibir. Es tiempo de que la iglesia empiece a creer de que cosas maravillosas pueden suceder cuando vamos a su palabra, cuando proclamamos su palabra, cuando nos juntamos a alabar y a bendecir su nombre. Es tiempo que la iglesia empiece a creer que cuando hay alabanza, Cristo está presente y cuando Él pasa, todo se transforma. Y si aún le dijeres al monte, correte, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que lo recibiréis, entonces será hecho. Es tiempo de empezar a creer. Ese creer lleva a la iglesia a la oración y a la acción para poder vivir una vida de milagros. Pero si estás todo el tiempo volviendo atrás y todo el tiempo volviendo atrás y ya no sé si yo le pido al Señor pero no pasa. Yo le pido al Señor, pero si no dudares en tu corazón, cree que lo vas a recibir. Yo creo que el Señor está en este lugar para obrar milagros. ¿Cuántos creen esto conmigo? Levanta tu mano y decirle, Señor, yo creo que estás en este lugar para obrar milagros. Yo creo, Señor,
que vas a obrar un milagro en mi vida. Decíselo al Señor. Yo creo, Señor, que vas a obrar un milagro en mi vida. Fe es creer. Amén. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 9. Un poquito más atrás. Mira, había un endemoniado ahí dando vuelta. Oh, Señor. Yo creo que la presencia de Dios está en este lugar en esta noche. Hay algo fuerte de parte de Dios hoy. Hay un endemoniado por ahí dando vuelta y nadie podía sacarle los demonios que él tenía. Entonces el padre se le acerca a Jesús, le hace unas preguntas y en el versículo 9, en el versículo 23, perdón, en el capítulo 9, versículo 23, Jesús dice estas palabras. Jesús le dijo al padre de este chico, le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, yo lo puedo hacer, dice el Señor. Si puedes creerlo, yo lo puedo hacer. Fíjese, vamos al 22 para que vea cómo fue la pregunta de este padre. Y muchas veces le echan al fuego y en el agua y para matarle, pero si puedes hacer algo, estaba hablando del hijo y todo lo que hacía el hijo, y le dice al Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y cuando él le dice, Señor, si puedes hacer algo, es una oración delante de Dios, el Señor Jesús le contesta con esto, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si estás esperando un milagro, el Señor te pregunta, si podés creer, al que cree todo le es posible. Si has estado orando por un trabajo que no sale, por una prosperidad en tu vida financiera que no viene, el Señor te dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, porque en cuanto me lo piden orando y no dudan en su corazón, crean que lo van a recibir. Si estás esperando sanidad, el Señor dice, si crees y no dudas en tu corazón, al que cree todo le es posible. Si estás orando por tus familiares que todavía no le decís que vengan a escuchar palabra de Dios, el Señor te dice, anda, hey, ¿crees todo lo que me pedís por ellos y por tus vecinos y por tus amigos de trabajo? Y al que cree todo lo es posible. Oramos al Señor, no dudamos en nuestro corazón, actuamos y el Señor trae lo que estamos necesitando. Gloria a Dios. Porque simplemente al que cree todo le es posible. Ahora, hay algo maravilloso en estas dos enfermedades, en estas dos sanidades, perdón. Porque si usted ve esto, Jesús no liberta al endemoniado por la fe del que estaba endemoniado. Jesús le dice al padre del que estaba endemoniado, ¿vos podés creer? Si leen el 25 dice, sí puedo. Inmediatamente le dice, aumenta mi fe. Ya lo vamos a ver eso en algún momento, en uno de los que vienen. Pero dice, sí creo, entonces lo hago. Y el Señor liberta al hijo de esta persona por la fe de él. Otra vez el Señor te dice, ¿podés creer? ¿Podés creer que yo puedo hacerlo? Dice el Señor. Iglesia, es tiempo de empezar a actuar. El Señor te pregunta, ¿podés creer? ¿Cuántos quieren vivir una vida de milagros? Voy a preguntárselo de nuevo. Yo quiero vivir una vida de milagros. Ahora, cada vez que quiero vivir una vida de milagros y voy a Dios en oración pidiendo por algo donde los médicos ya han desahuciado a un enfermo, digo, Señor, yo creo en que vos podés hacerlo. Aleluya.
Hemos orado por varios que se han sanado. Uno me lo encontré después de 2 años y me dijo, pastor, usted me dijo que mi hijo el martes salía de acá y el miércoles yo ya lo tenía en la casa, estaba en terapia intensiva. Nunca vino a la iglesia. Nunca vino a agradecer lo que el Señor había hecho. Yo hasta me había olvidado de él, me lo crucé por casualidad. Y mi padre dice, ¿vos sos el pastor? Sí, vos viniste a orar por mi hijo. No me acuerdo. Vos viniste y vos me dijiste, ta. Y al otro día estaba en la casa. Estaba muerto el hijo. Y yo vine a casa y dije, Señor, ¿cómo puede ser que no vengan a agradecerte, ¿no? Y decía, y sanaste al hijo y ni siquiera creen que lo podés hacer. Y el Señor hablaba en mi corazón y decía, no era por la fe de él. No era por la fe de él, era por fe de los parientes que me llevaron, que me dijeron, pastor, mi sobrino le pasa esto y esto. Por la fe del que fue a orar junto con ellos. Y es por nuestra fe que aún el Señor hace milagros. Seguramente en ese momento Jesús le dijo al Padre, y por la fe de ellos, Señor, es tiempo de actuar. Y el Señor actúa. Yo quiero vivir una vida de milagros y yo quiero ver milagros suceder alrededor mío. Cuando pasaba la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. No es simplemente el bailecito de por la sombra de Pedro, que lo escuchan acá. Mi hermano, es una realidad vivida. Era la fe de creer de Pedro creyendo en el Señor, en el Espíritu que estaba sobre él. Cuando usted va al libro de los Hechos y Pablo naufragó su barco y luego de eso llega hasta una isla nadando e iba como prisionero, y cuando empieza a agarrar unas ramas para hacer fuego, para secarse, lo mordió una víbora, y dice la palabra de Dios, se sacudió la mano y siguió como si nada le hubiera pasado, ¿no? Entonces todo lo que estaban alrededor decía, a este lo persigue la muerte, y dice el libro de Hechos, y todo el mundo estaba esperando que él se hinchara y se muriera. ¿Y sabe qué? No le pasó nada. No le pasó nada. Entonces todos los que estaban alrededor empezaban a decir, wow, ¿quién es este? No era el que parecía al principio de que no salía de su mala suerte, porque así le llamaban, era su mala suerte, ¿no? Se le acababa de hundir el barco, era prisionero, lo mordió una víbora. ¿A vos te mordió una víbora hoy? No, no estás como el apóstol Pablo ahí. Pero la fe de creer que el Espíritu de Dios reinaba por él, y entendía Pablo el propósito de ese viaje y dónde tenía que llegar y con quién tenía que hablar, que se sacudió la víbora y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y nada le pasó. Eso es vivir una vida de milagros. Si no dudas en tu corazón, al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 2, versículo 5 otra vez. Aleluya. Hay una emoción dentro mío, parte del Señor, ¿no? El Señor está llamando a la iglesia en este tiempo a creer definitivamente, iglesia, cree que el Señor Jesús puede hacer un milagro. La iglesia tiene 27 años en este lugar, ¿no? 27 celebramos la última vez. 27, ¿no? ¿Sabe qué? Hoy déjeme contarles algo antes de volver a leer esto. Hoy a mi esposa se le ocurrió limpiar la cocina. No la cocina en realidad, sino el aparato, el bicho ese de la cocina, ¿no? Entonces sacamos ese aparato que está puesto ahí hace 4 años. Cuando lo sacamos, ¿no?
No, usted no sabe lo que es. Yo le dije a mi esposa, le tendríamos que haber sacado una foto, porque la cantidad de grasa, la cantidad de mugre que había caído por los costados así. Adentro sacamos la tapa, estaba todo lleno de pelusas que se juntan por el calor y por no sé qué, y refregamos y le pasamos, ¿no? Ahora yo estaba limpiando eso y recordaba los años de la iglesia, ¿no? Y decía, a veces estamos mucho tiempo en un mismo lugar. A ver si yo puedo impulsarlos a usted a una visión nueva. La cocina estuvo estancada ahí 4 años. En esos 4 años, la cocina hacía lo que tenía que hacer. Nunca dejó de prender el horno como tenía que prender, ese chisperito que hace prrr, y se prende, las llamitas. Cuando salíamos de ahí, lo que salía de ahí nos alimentaba y nos llenaba, ¿no? Y decíamos, ¡ay, qué rica la comida! ¡Qué rico que cocina Poli! ¡Qué rico que cocina Dani, Mica, yo! ¿No? Todo el mundo cocina, ¡ay, qué lindo la cocina! Y lo que hacemos, el horno, el pollito al horno, gloria a Dios. Y, ¿no? La papa con el pedazo de carne ahí adentro del horno. Y vos sacás eso y qué rico, y qué rico, y qué recontra, requete re rico, y aunque la cocina nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, y de hacernos sentir a nosotros lo que teníamos que sentir, ¿no? Eso que salía de ahí, sin embargo, el llevar mucho tiempo en un mismo lugar, le hizo marcas, ¿no? Del producto de lo que hacía, marcas de grasa, ¿no? Marcas de la humedad misma que había en el lugar, y se le suma una pelucita por acá y otra pelucita por allá, y todo eso se va haciendo una bola, y aunque nosotros veíamos lo rico y saboreábamos lo rico que salía de eso, no nos dábamos cuenta que quizá alrededor se están pegando algunas cosas, ¿no? Que hacen que la vista de eso que produce algo tan rico no parezca tan rico. Yo quiero bajarlo a la iglesia. A veces llevar mucho tiempo en el mismo lugar nos produce algunos roces con algún hermano, con el pastor, con algún líder, y vamos juntando pelucitas y venimos al culto y disfrutamos de la comida hermosa, ¿no? Y cantamos al Señor y alabamos al Señor. Una vez alguien me dijo, cuando llegamos acá, ¿para qué querés que invitemos gente? ¿Para que sufran lo que yo sufrí? Ay, dije, esta es la cocina llena de pelusa y de grasa. Está conmigo, ¿verdad? Es tiempo de empezar a clamar al Señor, decir, Señor, si hay algo que está impermeabilizando el creer de que de verdad vas a producir un milagro, Señor, si hay algo que no me deja disfrutar del congregarme, de alabar tu nombre en medio de la alabanza, Señor, el decir yo creo que puede suceder un milagro, Señor, quiero que lo limpies. Señor, tantos años en el mismo lugar quizás han producido en mí algunas manchas sin darme cuenta. Señor, quiero que hoy traigas libertad y traigas limpieza a mi vida. Y yo clamo para que el Señor traiga limpieza a la iglesia. Aquellos que durante muchos años están orando por un milagro y no entienden por qué no sucede. Durante mucho tiempo estás pidiendo por alguien y no entendés por qué no sucede. Yo quiero llamarte a esto. Hoy es tiempo de creer. Y si en tu mente empiezan a surgir estas pelusas y estas manchas de grasa, decirle, Señor, quiero que limpies todo lo que hay a mi alrededor, porque yo quiero lucir como la novia que está vestida de lino fino y resplandeciente para recibirte, Señor. No es simplemente para que yo disfrute, quiero tener la limpieza completa para recibirte, Señor. Buscó Marcos capítulo 2, versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, entonces habló con el que estaba enfermo. Es tiempo de vivir una vida
de milagros. Pero es tiempo de que empieces a creer en el Señor.